¿Cómo están, hermanos? ¿Qué tal les fue en su semana? Espero que a todos nos haya ido muy bien. Vamos a continuar en esta mañana con nuestro estudio que hemos llevado. ¿Alguien se acuerda cómo se llama el libro que estamos estudiando? ¿Cómo? Hace 8 días lo dijo Javi. No les digas, Javi, por favor. Claro, ¿verdad? Hasta les dijo qué lección es la que estábamos, que iba a dar él, y mencionó las lecciones anteriores. ¿Se acuerdan cuáles lecciones son? Ya quedamos que nuestro libro que estamos estudiando es Conducta en tiempos de crisis. La primera lección hablaba acerca de la familia, ¿verdad? Muy bien, yo he visto que anotaron y eso está muy padre, que anoten para que en estos momentos cuando les pregunte puedan sacar sus apuntes. La segunda lección, ¿cómo se llamó? O hablaba acerca de la fe, ¿verdad? La tercera lección que vimos hace 8 días, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo? Vínculo de la paz, ¿verdad? Y justamente vamos a continuar con esa serie de estudios que están muy interesantes. El día de hoy vamos a ver una lección nueva, ¿verdad? Vamos con nuestra cuarta lección de este libro que es muy interesante y que lleva por nombre Fortaleza Firme. Así los que anotan, ahí pónganle lección número 4, Fortaleza Firme. Y es muy padre y muy interesante esta lección porque vamos a hablar de un personaje bastante conocido. Pero no porque sea conocido no quiere decir que esto no sea interesante, ¿verdad? Tal vez ya hemos escuchado o hemos leído incluso esta porción bíblica, pero nos vamos a dar cuenta a lo largo de este estudio que es muy, muy hermosa, ¿verdad? Y justamente hablábamos, o el título es Fortaleza Firme, y es algo interesante porque vamos a hablar en este día acerca de Caleb. ¿Conocen a Caleb? ¿Han leído acerca de Caleb? Es un personaje bastante conocido, ¿verdad? Ya por todo lo que hizo, hubo una misión en la cual lo caracteriza a él porque lo mandan a hacer algo y creo que él y aparte de otras personas llegan con buenas noticias, ¿no? Yo creo que todos conocemos acerca de Caleb. Y es muy interesante porque en este caso vamos a ver la conducta de Caleb a través de su fortaleza, una fortaleza firme, como lo dice el título de la lección. Y es muy interesante porque si hablamos de fortaleza, no solamente el creyente, sino las personas en general, tendemos a preocuparnos, ¿verdad? A preocuparnos de la vida, de los problemas, nos preocupa el futuro, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer mañana? Que si tengo problemas, que si tengo tal vez situaciones difíciles en el trabajo, en nuestros negocios, si estamos enfermos. La vida del ser humano en general está llena de conflictos, ¿verdad? Y situaciones que nos hacen que tal vez titubear o ser inestables acerca de nuestra fortaleza espiritual, ¿no? También nuestra fortaleza física, pero es parte de la vida. Y es interesante porque en este momento vamos como les dije, a hablar acerca de Caleb. Para esto vamos a dirigirnos a la porción base que está en el libro de Josué. Josué capítulo 14 del 6 al 15. Me dicen cuando ya la tengan para que la leamos. Bueno, yo la voy a leer y ustedes van siguiéndome con la mirada. Josué 14 del 6 al 15. ¿Ya la tienen? Dice de la siguiente manera. Aquí dice, lleva por título, Caleb recibe Hebrón. Dice así, verso 6. Y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. Y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y yo traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años, y desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora aquí, hoy soy de edad de 85 años, y todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió, el cual era mi fuerza entonces, tal es ahora mi fuerza.
para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte, del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová está conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Es una situación bastante interesante en la cual se nos presenta a este personaje que es Caleb, ¿verdad? Como les decía, creo que es un personaje conocido. Y si leemos desde el principio de este capítulo, el capítulo 14, nos damos cuenta que justamente Josué está repartiendo la tierra de Canaán, ¿verdad? Y que ahora encontramos a Caleb, dice que los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone ceneseo, ¿qué? Pues le dice a Josué, ¿sabes qué? Dame lo que se me había prometido. Y es muy interesante esta porción. Les decía que nuestro título es Fortaleza Firme, ¿verdad? Y hay una frase que resalta mucho, que la vamos a estar hablando muy continuamente de esa frase que viene en el verso 11, cuando dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Es muy interesante esa frase, no la pierdan de vista, hermanos, porque conforme avancemos vamos a ver cómo esta frase que dice es muy interesante. Y es muy interesante no solamente hablar de esta frase, sino hablar en general de esta persona de Caleb. Como les dije cuando hablábamos al inicio, ¿es conocido? Sí, ¿verdad? ¿Él quién fue? Cuando hablamos de Caleb, luego pensamos, o por lo menos para mí, cuando envían a 12 espías, ¿no? A reconocer la tierra que se le había prometido al pueblo de Israel. Y es muy interesante porque si nos podemos a pensar un poco acerca de Caleb y lo analizamos un poco, nos damos cuenta que también no era una persona, por decirla de alguna manera, común, sino que tenía ciertas características. Primero que nada, Caleb, que era un príncipe. Por favor, me van ayudando con las citas bíblicas porque tenemos varias citas para leer. Primero vamos a Números 13, versículo 1, 2 y el 6. Para ir viendo y conociendo un poco más acerca de Caleb. Números 13, 1, 2 y el 6. El que lo tenga lo puede leer. Jehová diciendo, envía hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno un príncipe entre ellos. De la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Es interesante, ¿verdad? Cuando hablamos acerca de Caleb, vemos que ciertamente ahí dice que cuando el Señor manda a que reconozcan la tierra de Canaán, que dice, envía de cada uno de la tribu, pues a una persona, ¿verdad? Pero tiene que ser un príncipe. Y vemos más adelante en el versículo 6 cómo dicen que ¿de qué tribu era Caleb? De Judá, ¿verdad? Y de Judá va Caleb. Es muy interesante. Esto que quiero que veamos, hermanos, es porque parte de la persona de Caleb se ve reflejada en su conducta en tiempos de crisis debido a la persona que era, ¿verdad? Y dicen que primero que nada era un príncipe. Es muy interesante. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir acerca de Caleb? ¿Qué más les llega a la mente? Era una persona con visión y que era una persona centrada. Y eso lo podemos ver en Números 14, 6 al 9. Vamos rápido a Números 14, 6 al 9. Y Josué, hijo de Nun, Caleb, hijo de Jefone, que era de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la comunidad
al 9, 6 al 9. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Pasa algo interesante, ¿verdad? Que podemos ver acerca de Caleb también, como les decía, era una persona que tenía visión y que tenía enfoque. Cuando recordamos esta historia de que envían a estos espías a reconocer la tierra, 10 de ellos vienen y ¿qué dicen? Ciertamente la tierra es muy buena, pero no vamos a poder con ellos, con sus habitantes. Son personas, los que han leído la historia dicen que son personas que cuando dan sus reportes tienen ejércitos, son ciudades fortificadas, incluso hay gigantes ahí. Uno de los 10 espías que trae malas noticias, a pesar de que reconoce que la tierra era muy buena, dice, a mi parecer, nosotros somos como langostas junto de ellos, o sea, somos diminutos, somos pequeños, no vamos a poder. Pero pasa algo diferente con Caleb y con Josué, ¿verdad? También, pero en este caso nos vamos a centrar solamente en Caleb. Dice que su enfoque era tanto que no se enfocaba en el problema, sino en la recompensa. Dice, pues va a ser un trabajo difícil, pero bien vale la pena. Es otro punto importante acerca de la personalidad de Caleb. Dice que se enfocaba no en el obstáculo, sino en lo que iba a recibir. Entonces la tierra era buena, la palabra nos dice que era una tierra donde fluía leche y miel, ¿verdad? Es muy interesante esto. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre acerca de Caleb? Dice que se le fue dada una promesa. Era heredero a una promesa, ¿verdad? Y dice que no solamente, ¿qué se le prometió a Caleb? Que sí le va a dar el monte Hebrón. Es muy interesante, ¿no? No solamente iba a hacer iban a conquistar una tierra bastante buena, que podía producir no solamente cultivos, sino ganado, sino que tenía una área geográfica bastante extensa y que todo era prácticamente bueno, ¿no? Sino que a él individualmente se le prometió algo, que recibiría el monte Hebrón. Cuando pensaba acerca de esto, decía, por lo general, o en la actualidad, cuando alguien hereda algo, tal vez un terreno, no son terrenos tan extensos. ¿Saben qué área o de cuánto era el monte Hebrón aproximadamente? Dice que el tamaño estricto del monte es aproximadamente de 74 kilómetros cuadrados. A veces como chiste yo decía, ay, ojalá mi abuelo me herede un terreno de 10 por 15. Pero a Caleb se le prometió algo también muy bueno, ¿verdad? Dice que recibió un monte entero, un área geográfica de aproximadamente 74 kilómetros cuadrados para él. Él no solamente era una persona un príncipe, no solamente era una persona enfocada, sino que era una persona que confiaba en las palabras o en la promesa que se le fue dada por el Señor. Confiaba plenamente en Dios. Es otra característica de lo cual podemos aprender acerca de Caleb, ¿no? ¿Qué es lo que lo hizo mantener una fortaleza firme en tiempos de crisis? Pues su confianza en el Señor. Ahí sí leemos también en el verso, ¿qué dice aquí? A ver, permítame un momentito. Bueno, a esta promesa se le hace a Caleb y le dice que todo lo que su pie pisara o lo que su pie hollara iba a hacer para él, iba a reclamarlo algún día. Y es muy interesante porque le decía, eso fue parte de la formación que lo hace tener esta conducta, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos aprender? Yo creo que una de las una de las características que tiene Caleb, que más nos cuesta, no solamente al creyente, sino a las personas en general, es la paciencia.
Si vamos al verso, ¿qué? 10, dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora aquí yo soy de edad de 85 años. Podemos ver que Caleb era una persona paciente. Es muy interesante esto de la paciencia, porque a veces como personas queremos que las cosas se hagan y se hagan rápido. Dice algo interesante, dice que en esta ocasión Caleb, cuando lo mandan a reconocer la tierra, tenía 40 años. Y que cuando va a recibir su promesa, o cuando su promesa se va a cumplir, dice que han pasado 45 años. Imagínense, hermanos, 45 años. ¿Qué es lo más que han esperado para ver posible o para ver que se realice algo? ¿Qué tiempo han esperado por algo, hermanos? ¿Un año, 2, 3? No sé, yo creo que un ejemplo es de los que más tiempo tardan, es el de los papás para ver que sus hijos terminen los estudios. Tardan aproximadamente, ¿cuántos años? En promedio, 20, 22, ¿no? Prácticamente la mitad. Y a veces los papás, pues, se cansan, ¿no? A veces desesperan más cuando no somos buenos estudiantes. Y pues, dicen, yo recuerdo que en alguna ocasión mis papás me llamaban la atención y me decían, bueno, si ya no quieres estudiar, mejor dinos. Es interesante, ¿no? A veces podemos flaquear y puede sonar chistoso, pero podemos ver estas características en la persona de Caleb, que lo hacían tener esa fortaleza firme. Y ya las mencionamos rápidamente. ¿Qué dijimos que eran? Era un príncipe, ¿qué más? Tenía visión y enfoque, confiaba en el Señor y sobre todo era paciente. Muy paciente. Imagínense que el tiempo pase y pase y pase y que no vean resultados de su trabajo, tal vez, de su esfuerzo. Como les decía, que a veces queremos que las cosas sean tan rápido que nos desesperamos antes de ver nuestros sueños cumplidos. Y es interesante porque en el caso de Caleb no sucede esto. Ahora, analicemos también el proceso por el cual él estaba pasando. ¿Había razones para debilitar la fe de Caleb? Yo creo que sí las había. Primero que nada, pues ya no era el joven que era hace 45 años. ¿Qué más? Así como en Caleb había razones para debilitar su fe, como la edad, el tiempo que ya había transcurrido, el lugar que ahora tenía que conquistar él. No solamente era un simple pueblo, sino que era uno de los pueblos más fuertes. ¿En qué? En esa área geográfica. Recordemos que todavía había regiones por conquistar en la tierra de Canaán, aunque la gran parte o la gran mayoría de la tierra ya había sido conquistada, había todavía resistencia. Y una de las que más perduró precisamente estaba ahí, en el Monte Hebrón, debido a que eran pueblos y ciudades fortificadas que estaban en lo alto. Entonces siempre estaban al pendiente cuando venían los enemigos. Una ciudad en lo alto puede ver todo lo que sucede abajo, y cuando venían enemigos, ellos podían estar preparados o listos para defenderse. El panorama para Caleb tampoco era fácil. Vemos que aparte de esto, ya había pasado el tiempo. Ya había pasado mucho tiempo. Bueno, para mí es mucho. No sé ustedes si creen poder decir dentro de 45 años que tendrían o que vamos a tener la misma fuerza que la que tenemos el día de hoy. Pero vemos a Caleb aquí y vemos que sí, ciertamente también la situación o la crisis por la cual estaba pasando no era fácil para él, al igual que no es fácil para nosotros. Como les decía, hay situaciones, la vida misma de las personas, no solamente del creyente, sino de las personas en general, es agobiante debido a nuestra manera de pensar, ¿verdad? Nos preocupamos mucho por los problemas y dejamos de lado la recompensa.
Y es interesante, ¿no? Cuando pensamos en los problemas, pues nos desmotivamos, como que nos da, como dicen, el bajón, ¿no? Pero cuando pensamos en la recompensa, ¿qué pasa? Es reconfortante saber que tu esfuerzo valdrá la pena. Y no solamente eso, les decía que habían pasado 45 años, ¿verdad? De esto, y pasa algo interesante. Dice que Caleb ahora tiene 85 años. Y pasa algo interesante porque también podemos pensar, ¿cuántas personas de la edad de Caleb había? Podemos decir que 2, ¿verdad? Pero no sabemos si eran exactamente de la misma edad. Todo apunta, o hay estudios que afirman que sí, eran de la edad, Josué y Caleb. Pero también podría ser que tal vez Josué era más chico o puede ser un par de años más grande. Ciertamente vamos a dejarlo en que había solamente 2 personas, porque también algo interesante es que el Señor dijo algo, que no todos iban a entrar a la tierra prometida. ¿Solamente quiénes? Josué y Caleb, y todo el pueblo, hasta que viniera la siguiente generación, que eran sus hijos, ellos eran los que iban a poder debido a su comportamiento y desobediencia, ¿verdad? Y es interesante, ¿alguna vez se han sentido solos? Ciertamente estaba en medio de un pueblo Caleb. Pero de su generación, solamente era él y Josué. Tal vez también el estado por el cual estaba pasando, pues eran situaciones por la cual tenía esta crisis, ¿no? Pero recordemos otra vez desde el inicio, era una persona que no era ordinaria de alguna manera. Era una persona que confiaba plenamente en el Señor. Así que ciertamente su tarea era difícil y Caleb tenía muchas razones para poder estar desanimado, ¿no? Para poder estar tal vez triste, para poder sentirse tal vez de un espíritu débil. Pero vemos que en su caso las cosas no son así. Incluso responde lo que le decía, que no perdieran de vista la frase del verso 11 que dice, ¿cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza. Y no solamente se refería a una fuerza física, sino a una fuerza espiritual también. Ciertamente, también podemos señalar que anteriormente las personas vivían más. Las personas vivían actualmente en México, no hablemos de otros lugares, pero en México la esperanza de vida del hombre es de 72 años y de la mujer de 78 años. Que no se acercan, pero no tanto a la edad que tenía en esos tiempos Caleb. Y como les decía, aunque podría parecer, o aunque hubiera muchos motivos o situaciones adversas para Caleb, él se mantuvo, ¿con qué? Con una fortaleza firme, con una conducta de firmeza, aunque estuviera en crisis. Era una persona enfocada y que estaba, ¿ahora qué? Ahora iba a recibir lo que se le había prometido. Y pasa algo interesante porque cuando empezamos a hablar acerca de esto, ya vimos la personalidad de Caleb, puntos que lo caracterizaban y que lo hacían ser como era, que definían su persona. Ahora, podemos ver también otro punto importante o que acabamos de ver, es que había situaciones que pudieran haber quebrado a cualquier otro. Pero en Caleb no funciona. Pasa todo lo contrario. Caleb, ¿qué? Vence a su crisis, o el proceso o la situación por la cual él estaba pasando. El panorama no era muy alentador para Caleb, a pesar de su fortaleza, tanto física como espiritual. Para cualquier persona, incluso para él, era una situación difícil. Cualquier otro, como les había dicho, se hubiera desanimado. Y hay un ejemplo muy claro de una persona que se desanimó en cuanto recibió, digamos, o empezó a pasar por alguna crisis. No vamos a ahondar mucho en este personaje, pero creo que todos conocemos a Jonás, ¿verdad? ¿Qué pasó cuando le dicen, ¿sabes qué? Te vas a Nínive.
Dice, pues si Nínive está por allá, pues yo me voy por acá. Es interesante, ¿no? Ni siquiera lo intentó. ¿Por qué? Porque pues ciertamente también era una situación difícil. Cuando hablamos de las personas de Nínive, sé que era una de las ciudades pues, más conocidas, y no por ser buenas personas, sino porque ciertamente la maldad y el pecado de esos hombres era tanto que incluso eran conocidos por muchos lugares. Sabía Jonás que no solamente su obra, sino su vida entera corría peligro si iba a Nínive, ¿verdad? Y como le dije, no vamos a profundizar mucho, pero sí quiero que esto quede como contraste para ver cómo se mantiene firme Caleb, cómo la fortaleza de Caleb no solamente se va a lo físico, sino a lo espiritual también. Y es importante mencionar que tenía fortaleza física porque él mismo lo dice, ¿verdad? En el verso 11 dice, yo sigo igual de fuerte para la guerra. Puedo ir a pelear, puedo salir y puedo entrar. O sea, de eso no te preocupes. Solamente dame lo que se me prometió. Y dice, yo voy a echar fuera este pueblo. Dice, si ciertamente el Señor estará conmigo y los voy a sacar y voy a poseer. Y se cumplirá la promesa que se le había dado, y él creía en esto, ¿verdad? Caleb presentaba o pensaba de manera diferente, ¿verdad? Como le dije, lo podemos ver en el verso 10 al 12. También hay tres características de Caleb que me gustaría que las viéramos rápidamente. Y primero es que Dios cumplió su promesa para Caleb. Se le prometió, y justamente 45 años después, dice que Caleb va a la guerra para conquistar ese monte. Segundo, ¿qué más? Dice que él seguía fuerte, y es muy interesante hablar de la fuerza, no solamente de la fuerza espiritual, sino de la fuerza física, como les decía. Vayamos rápido a Isaías 40, 29 al 31, si lo tienen. Isaías 40, del 29 al 31. ¿Qué dice? ...29 al 31, perdón. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Es interesante porque todos sabemos o podemos especular que la vida de Caleb tampoco fue una vida sencilla. No era una vida de estar tal vez descansando en todo momento, sino que fue una vida de trabajo. Una vida en la cual, como cuando fue a reconocer la tierra, tuvo que salir. Dice que fueron 40 días y era de caminar, de andar por diferentes lugares, de recopilar datos. Cuando regresó a su pueblo también fueron 45 años en la cual no solamente servía, sino que también tenía trabajos y actividades comunes y ordinarias. Pero aún así, dice que el Señor mantuvo, como lo vemos en Isaías 40, dice que el Señor no solamente nos da fortaleza física, sino también espiritual. Y es muy importante eso. A veces nos preocupamos porque conforme crecemos, tal vez sentimos que nuestros cuerpos pues van perdiendo, agilidad, fuerza, tonalidad, y nos preocupa mucho. Pero dice que el Señor nos fortalece. ¿Qué más podemos decir acerca de Caleb? Caleb tenía algo muy interesante. Siempre creyó en que el Señor cumpliría su promesa y que el Señor estaría con él. Si vamos a Salmos 91, es un salmo que realmente nos infunde fortaleza, no física, sino espiritual. Todos lo conocemos. ¿Quién es el Salmo 91? ¿Cómo? El que lo lee. Bueno, si alguien lo lee, Salmo 91, del 1 al 6 creo que era.
¿Sí? ¿Se lo tienen? A ver, al unísono las ladies, por favor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios es en quien confiaré, en quien confiaremos. Él se librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruye. Hasta ahí, déjale. Ya no vamos a continuar porque está un poquito largo. Entonces, vemos como ahí, ahora vemos en este caso, vemos a David, ¿verdad? Escribiendo acerca de esa fortaleza que nos infunde el Señor. Ahora, ciertamente, Caleb no solamente tenía fortaleza física, sino que también tenía fortaleza espiritual. Y es algo sorprendente, ¿no? Para una persona de 85 años, yo cuando le dije, wow, esto es, pues, no sé, ni me la creo, ¿no? Como podemos decir. Pero así es justamente eso. Así es como debe ser la conducta que en tiempos de crisis. ¿Suena algo difícil de hacer? Sí. ¿Pero es algo imposible? Pues no, ¿verdad? La verdad es que no es así. Ahora, lo anterior, aunque podemos enfocarlo en la vida de Caleb, para nosotros también hay cosas importantes, también hay promesas y también hay recompensas, ¿verdad? A nosotros también se nos ha dado que una promesa bastante interesante, así como a Caleb se le dio en aquel día de recompensa un monte y llegó el momento de reclamarlo, al creyente también se le ha dado una recompensa o una promesa. Para eso me gustaría que fuéramos a Romanos 5, 9 y 10. ¿Qué dice Romanos 5, 9 y 10? Y lo tengo, Romanos. Romanos 5, 9 y 10. A ver, yo lo leo. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cuál es la promesa que se nos ha dado a nosotros? Salvación. Es interesante, ¿eh? Se nos ha dado salvación. Ahora, también es interesante pensar cuál es nuestra conducta cuando tenemos una crisis, si ya se nos ha prometido salvación. Como le decía hace un momento, podemos decir acerca de Caleb que era fuerte o que seguía fuerte, que Jehová estaba con él y que Dios cumplía sus promesas. Ahora, ¿podemos decir lo mismo nosotros? En efecto que sí, ¿verdad? Claro que podemos decir lo mismo. Nosotros ahora hemos recibido salvación y estamos seguros que se nos ha dado. Claro, ¿verdad? ¿Qué más? Vamos más adelante. Dice, cuando hablábamos acerca de Caleb y su determinación y su fuerza y toda su conducta, tal pareciera que en Caleb había algo raro, ¿no? Aunque pudiera ser una persona normal y humanamente o biológicamente sí era un humano normal, pues ciertamente también podemos decir que era una persona especial, ¿verdad? Como le dije, ciertas características al inicio, que era un príncipe, tenía una persona enfocada, confiaba en el Señor, sí, también sí era una persona especial. Espero que se entienda este punto, ¿verdad? Pero es interesante cómo esa firmeza que tenía Caleb era como algo no natural de él. ¿Qué creen que sea esto, hermanos? Para que nos podamos ayudar, les invito a que vayamos a Efesios 1, 19 y 23 y otro que busque Efesios 3, 20. Efesios 1, 19 al 23 y Efesios 3, 20.
Efesios 1, 19 al 23 dice de la siguiente manera, dice Efesios 1, 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos, sentándolo a la diestra en lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y pasa algo interesante, ¿verdad? Dice aquí en el 19, cuál su supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. ¿Y ahora qué? Ahora vamos a Efesios 3:20. ¿Qué dice Efesios 3:20? Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa con nosotros. Según el poder que actúa en nosotros, ¿verdad? Justamente o ciertamente el poder que actuaba en Caleb es el poder que actúa en nosotros también. Y eso es sorprendente porque, como les decía, podemos decir que a Caleb le estaba pasando por una situación difícil, sí. Podemos decir que Caleb tenía muchos factores en contra, sí, pero también Caleb tenía algo a favor, que tenía la cobertura del Señor, ¿verdad? Ahora, en tanto a nosotros también existe una promesa para la cual es importante, ¿verdad? Una promesa para nosotros y sus efectos aún están activos, ¿verdad? Aún están trabajando. ¿Cuál cree que sea esa promesa, hermanos? Vamos a Mateo 28:20. ¿Qué dice Mateo 28:20? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. A nosotros también se nos han dado promesas muy interesantes. ¿Qué dice? Yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? No hasta el fin de nuestros días, hasta el fin del mundo. Interesante promesa, ¿no? La recompensa no son, las promesas no solamente son buenas, son sorprendentes. Cuando leíamos Romanos, que decíamos que se nos había dado otra promesa, que es la salvación. Y ahora, que cuando estemos acá, en este mundo, ¿qué va a pasar? El Señor estará con nosotros. Ahora, ¿debemos enfocarnos en nuestros problemas? No. Debemos enfocarnos en las recompensas para poder mantener una conducta de fortaleza firme, como lo hizo Caleb. Y es muy interesante porque también al pueblo de Israel se le había dado una promesa muy parecida. Si recordamos en Josué 1:9, ¿alguien sabe qué dice Josué 1:9? Ahí vamos al inicio del libro que estamos leyendo, Josué 1:9. Si alguien me gana, lo puede leer. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Le dice algo bien interesante a Josué también, ¿verdad? Le dice, esfuérzate. ¿Por qué? Dice, pues yo te mando que te esfuerces y seas valientes, pero porque yo estaré contigo a donde quiera que vayas. Es muy interesante, ¿verdad? Y es muy interesante ver cómo ahora nosotros recibimos una promesa muy parecida. Al igual que Caleb, se le caracteriza por una fortaleza firme, y es claro, es evidente cuando hemos leído estos versículos y esta porción bíblica, cómo es la conducta de Caleb. También es interesante ver que hay personas que, a pesar de que experimentaron el poder de Dios, en algún momento de crisis, pues no pudieron salir adelante como Caleb, ¿verdad? Es interesante y vamos rápido a dar 3 ejemplos. Vamos a eso solamente para que podamos hacer también una comparación, ¿no? De cómo son procesos diferentes. El primero de ellos es Sansón, y me gustaría que vayamos a Jueces 16,
15 y 22. Jueces 16, 15 y el 22. Alguien más que busque segunda de Samuel 11, 1 al 4, y alguien más que busque Mateo 14, 28 al 31. Ya está la cita de Jueces 16, de Samuel ya, y de Mateo 14, Mateo 14, 28, 31. Segunda de Samuel 11, 1 al 4. El primer personaje es Sansón. Todos conocemos también a un personaje bastante conocido, un juez. ¿Qué dice Jueces 16, 15 y 22? Y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. ¿Y el 22? Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Dice que en ese momento, pues todos conocemos la historia, ¿no? En este momento él está teniendo una crisis, ¿no? ¿Por qué? Porque él estaba enamorado y esta mujer le dice, confiésame el secreto de tu fuerza. Se lo confiesa y ¿qué pasa? Le rapan el cabello y pierde toda su fuerza, ¿verdad? Y vemos todo el proceso tan doloroso que sufre Sansón hasta que muere, ¿verdad? Ciertamente es un proceso que no quisiéramos ninguno de nosotros. Por eso es importante ver o estudiar esta persona de Caleb, ¿verdad? Él se mantuvo y son procesos diferentes y los dos vivieron una situación. Estar en un momento complicado, en una situación de crisis, pero la conducta de uno fue de firmeza y de fortaleza y del otro, pues de debilidad, ¿no? Y todos sabemos cómo acaba Sansón. ¿Hay una reivindicación? Pues sí, sí la hay. Pero también yo creo que no había necesidad de pasar este proceso. Veamos segundo personaje, segunda de Samuel 11, del 1 al 4, ¿qué dice? Aconteció el año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Job y con él sus siervos y a todo Israel destruyeron a los amonitas sitiaron a Raba, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa de real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando. Envía a David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elías, mujer de Urías, Eteo. Hasta el 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Ay, y todos conocemos esa historia también, ¿verdad? Sabemos lo que pasa. Dice que David sale a la terraza, ve a esta mujer, la toma y pasa algo interesante también. Fue un momento en el cual David pues entró en un momento de crisis, ¿no? ¿Y qué pasa? Pues igual, vemos que ciertamente el proceso por la cual pasa David después de todo esto no era bueno. ¿Qué pasa después? Dice que después llega, a los que conocen la historia, llega un profeta y habla con David. David hace juicio sobre sí mismo porque él no sabía de lo que hablaban, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que le dice que el profeta le presenta y le dice, pues fíjate que hay un caso. Hay un hombre que se queda ¿con qué? Con la oveja de... Este hombre tenía muchas ovejas y va y se queda con la de un hombre que solamente tenía una. ¿Y qué es el juicio que el mismo David hace sobre él? Dice, el que tal hizo, que muera. Y el profeta, ¿qué le dice? Lo has dicho tú, ¿no? Esa persona eres tú. Y si por cuanto lo que tú hiciste en secreto, ¿qué pasará? El Señor lo hará público. Y la humillación y la tristeza del rey David, ¿qué fue? Fue grande también.
Y vemos nuevamente el contraste, ¿no? Vemos por una parte a Caleb, que se mantiene firme, y al rey David, que es un rey muy querido por todos, ¿no? Me atrevo a decir que creo que fue el mejor rey, o el más que quisieron ahí, en Israel. Vamos ahora a otro caso, rápidamente para ir avanzando, ya casi vamos a terminar, hermanos. A Mateo 14, 28 al 31. ¿Qué dice? Mateo 14, del 28 al 31, sí. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, ¿quieres tú mandar que yo vaya a Tarsis sobre las aguas? Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver que el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, y entonces los que estaban en la barca vieron y adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Y claramente tenemos otro ejemplo, ¿no? En este caso vemos aquí a Pedro, ¿verdad? Dice que incluso ya estaba caminando. Dice que de repente su espíritu, ¿qué? Tuvo miedo, titubeó, dejó de tener confianza. Y dice que se hundió. Y pues ya lo sacaron y todo, pero tal vez yo creo que incluso podemos decir que avanzó un poquito más, ¿no? Él por lo menos sí dio unos cuantos pasos. No sabemos qué tanto caminó, pero pues lo hizo. Tal vez avanzó 1 metro, tal vez menos, tal vez un poco más. Pero vemos otra vez la misma situación. Vemos la situación y vemos que en un momento, en un punto, su espíritu no tiene esa fortaleza firme. Y es un hombre más, como les dije, son procesos por los cuales pasaron estos hombres que tuvieron algunos que sufrir o padecer, pues sí, situaciones muy difíciles. Y podemos ver el caso de Caleb, ¿verdad? En este caso, el caso de Caleb, pues también nos inspira esa fortaleza, ¿no? Sí nos anima a poder tener ese tipo de comportamiento, ¿verdad? Y para el creyente, las tareas tampoco son fáciles. Lo que el creyente vive tampoco son situaciones que digan, pues esto está leve, ¿no? Está tranquilo, ¿no? Sí puedo, o sea, eso como dicen, tranquilamente lo hago. El creyente ciertamente también se le han encomendado cosas. Vamos a ver 3 ejemplos de lo que se le ha encomendado al creyente, que es la primera de ellas, ¿qué? Imitar a Cristo y ¿qué? Y continuar su obra. ¿Recuerdan que les decía el apóstol Pablo a las iglesias, a las personas? Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. Si vamos en Mateo, si no mal recuerdo, se nos dio una comisión a todos, dicen, id y ¿qué? Ser discípulos. Ciertamente para el creyente no tiene tampoco, no es que demeritemos a nadie, ni tampoco que nos pongamos en un lugar de que tenemos mayor responsabilidad, pero ciertamente tampoco es fácil, al igual que para Caleb no era fácil a la edad de 85 años, o que no iba a ser fácil a la edad de 85 años, que sacar a esos pueblos de su tierra, ¿no? de su heredad. ¿Qué más? Tenemos también, el creyente tiene enemigos, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro principal enemigo? Satanás, ¿verdad? Dice que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente, solamente viendo ¿qué? A quién devorar. El que lo ve aquí, que titubea, que no está bien, pues a ese hay que darle, al débil. Dice que el enemigo solamente viene ¿qué? A matar y a destruir, ¿no? El ladrón viene en la noche ¿para qué? Para hurtar, matar y destruir. Y justamente, como le digo, al creyente no es fácil nada de esto. Otra razón por la cual les digo que para el creyente no es fácil es que nosotros somos débiles, ¿qué? En la carne. Ciertamente tal vez pelear o ponernos a alguien podría considerarse más fácil que oponernos a nosotros mismos.
Más cuando tenemos una oportunidad o situación, no sé, tal vez a solas, cuando nadie nos ve, cuando estamos lejos. Una vez escuché una frase que dice que las peores batallas se dan cuando no estás solas. Porque es fácil mantenerse firme en público, pero cuando estás solo, cuando solamente estás tú, es algo un poco más complicado. Y como le decía, ciertamente al creyente son situaciones que le afectan a su vida y que incluso pudieran llegar a afectarles en la fortaleza, ¿verdad? Los puntos anteriores pueden llegar a ser también desalentadores para nosotros, pero también no debiera ser así, ya que también podemos encontrar ayuda a través de las Escrituras, que nos pueden ciertos puntos que también son claves para el crecimiento espiritual del creyente. El primero de ellos lo podemos encontrar en Primera de Pedro 2:21, si alguien lo tiene. Primera de Pedro 2:21. También segunda de Timoteo 2:3 y segunda de Timoteo 1, del 5 al 7. Sí. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pasos. Ahora, si bien hace un momento dijimos que imitar a Cristo y seguir con su obra no era fácil y que pueda llegar a desalentarnos, también podemos decir que hemos tenido ejemplo. Y el mejor de ejemplo nos los ha dado Cristo. Lo podemos ver en segunda de Pedro 2:21, ¿verdad? En segunda de Timoteo 2:3, ¿qué dice? Dice, como buen soldado sufre penalidades. Si bien nuestro enemigo es Satanás y las Escrituras también dicen que no tenemos guerra contra sangre ni carne, ¿quién es nuestro capitán? Cristo, ¿verdad? Somos soldados. Y también podemos, como buenos soldados, podemos resistir penalidades, ¿verdad? Y vamos a este otro tercer ejemplo que está en segunda de Timoteo 1, 5 al 7, ¿qué dice? Segunda de Timoteo 1, 5 al 7. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en mí, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí. Si bien habíamos dicho que somos tal vez débiles en la carne, o será difícil enfrentarnos a nosotros, ¿qué dice? Espiritualmente también somos fuertes, porque no nos han dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de fuerza, de fortaleza, ¿verdad? Al igual que Caleb, nosotros también tenemos un monte que conquistar en la comunión con Dios y con nuestros hermanos. Esto no es una cosa fácil, ya que la iglesia constantemente vive en tiempos ¿de qué? De crisis. Es algo normal. Bueno, no sé si decir normal sea correcto, pero son problemas que atañen la vida de la iglesia. Son situaciones que son de constante en la iglesia, o sea, estar en dificultades. ¿Por qué? Porque como le dije, tenemos enemigos, tenemos situaciones difíciles y también son situaciones que nos hacen crecer como personas, como creyentes, pero a través de ¿qué? De una fortaleza firme, ¿verdad? Como fue en la vida de
de Caleb. Si vamos a Efesios 4, 31 y 32, vamos a encontrar algo interesante. Efesios 4, 31 y 32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes de ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Es algo interesante, ¿no? Vemos cómo no es reciente tampoco, ni es algo que sea de estos tiempos, como pudiéramos decir. Las situaciones en la iglesia vienen de tiempo atrás. ¿Por qué? Porque el enemigo está en constante ataque a la iglesia. Y esto es así, por eso es como les decía, es importante que nosotros pudiéramos ver a través de la vida de Caleb una fortaleza firme, para que nosotros pudiéramos también, pues, mantenernos así, ¿verdad? Ahora, al igual que Caleb, era difícil o era una situación complicada el subir ese monte y poseerlo, a nosotros también nos tocan cosas complicadas, ¿verdad? Y hay una situación también interesante que podemos encontrar en Salmos, un requisito que nosotros necesitamos para poder subir y poseer también el monte, ¿no? Conquistar lo que nos pertenece. Vamos a Salmos 24, del 3 al 6. Salmos 24, del 3 al 6. Y es algo interesante, ¿no? Porque ahora podemos ver claramente la respuesta. Si nosotros queremos subir a ese monte santo también, ese lugar de Dios, ese lugar alto, ¿qué necesitamos? Lo dice claramente en el Salmo, ¿verdad? Justamente es lo que pasa también con Caleb en Josué. En Josué 14, verso 8, que dice así, dice el verso 8. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Y en el verso 10 dice, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo. Dice que él siguió y escuchó la voz de Dios, justamente como nosotros necesitamos para poder estar delante de su presencia, ¿verdad? En su monte santo. Dice también aquí que Caleb cumplió los requisitos para poder subir al monte, no solo al monte Hebrón, sino al monte de Jehová, ya que era una persona también con una personalidad bastante interesante, ¿verdad? Una fortaleza firme, como habíamos dicho. También podemos observar a Caleb como un ejemplo de ¿qué? De una fortaleza firme, espiritual, ya que vivió una vida ¿qué? Plenamente confiada en Jehová. Y eso lo vuelve ¿qué? Un ejemplo de conducta en tiempos de crisis. Y es muy interesante todo esto, observar la vida de Caleb, ¿verdad? Verlo cómo se comportó. También vimos unos ejemplos de cómo algunas personas no pudieron salir adelante como él en los tiempos de crisis, pero también es importante que nosotros podamos hacer esas promesas que nos han dado y enfocarnos, como habíamos dicho al inicio, no en los problemas, sino en las recompensas, ¿verdad? Lo que padecemos, lo que sufrimos, nuestras crisis, que bien vale la pena por lo que se nos ha prometido, ¿verdad? Que ha sido salvación y que el Señor estará con nosotros. Eso nos puede dar garantía que al igual que Caleb, nosotros podemos tener ¿qué? Una fortaleza firme, no solamente física, sino espiritual, no solamente en tiempos de crisis, sino en todo tiempo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.